La identidad con Cristo es algo muy importante, hermanos, ya que no es solamente una afinidad ideológica, no es solamente estar de acuerdo con su mensaje o con su filosofía, no solamente es tener un rótulo en una pared o tener una estampa en nuestra parachoques del vehículo. El estar identificados con Cristo tiene una serie de características y distintivos que la palabra de Dios nos muestra. Y para comenzar con el mensaje, te voy a pedir que hablas tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Vamos a comenzar a dar lectura desde el versículo 27. Y dice así la palabra del Señor. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. Les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Amén. Amén. Debemos comenzar, hermanos, dando unos pequeños datos acerca del contexto sobre este fragmento que acabamos de leer. El Evangelio de Marcos, hermano, tiene un propósito definido. Debemos tener algo en mente, hermanos, y claro, que todos los libros de la Biblia y de manera particular los 4 evangelios son libros intencionales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que los autores originales de estos textos tenían un propósito específico en sus mentes para escribir los evangelios tal cual los escribieron. Tenían en mente no solamente una narración, un mensaje que tenían que dar, que era el mensaje del Señor Jesús, sino también tenían en mente una audiencia particular. En el caso del Evangelio de Marcos, este fue escrito dirigido a una comunidad de cristianos, pero una comunidad griega. Eran hombres de origen griego. Muy probablemente Marcos, que también la Biblia lo llama Juan Marcos, era un hombre de origen griego. El nombre Marcos nos lo deja saber así, que es un nombre griego. Y este evangelio tiene características muy particulares. La primera de estas es que comienza en el capítulo 1, versículo 1, el evangelista Marcos comienza con estas palabras: principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Este es el único versículo en todo el evangelio en la cual el autor nos deja saber cuál es su convicción acerca de Jesucristo, cuál es su fe, y define él a Jesucristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. En el resto de todos los 16 capítulos del evangelio, el autor se dedica a narrar los hechos, los acontecimientos acerca de Jesucristo, para que nosotros tomemos una postura acerca de quién es Él. Comienza con esta sentencia y al final vuelven a cerrar diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿cuál era la intención de Marcos? El evangelio está dividido en 3 grandes segmentos.
en tres grandes partes, en tres grandes actos o escenarios. El primero de estos comienza del capítulo 1 al capítulo 8, versículo 26, en donde se encuentran Jesús y sus discípulos en Galilea. Y a lo largo de la narración se deja ver cómo Jesús comienza con su ministerio y la gente comienza a preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que hace estos milagros? Y pareciera que el autor, que Marcos, lo que está buscando hacer es dejarnos saber quién es Jesús. ¿Es verdaderamente este hombre el Mesías, el Hijo de Dios? Después tenemos una sección intermedia del Evangelio que va del capítulo 27, del versículo 27 del capítulo 8 hasta el final del capítulo 10. En estos capítulos se ve a Jesús y a sus discípulos en el camino. Tú puedes leer y dice, y en el camino a tal ciudad, y en el camino a Judea, y van caminando. Está ejerciendo su ministerio Jesús, y en esos trayectos se dan muchísimas narraciones y sucesos. En este escenario, en este acto del Evangelio, el Señor Jesús a responder a sus discípulos quién es Él. Porque esta duda de que si Él era verdaderamente el Hijo de Dios no solamente estaba en la gente de las ciudades, sino también en sus discípulos. De hecho, leemos que Juan el Bautista tenía esa misma duda cuando pregunta, ¿eres tú el que estamos esperando o debemos esperar a alguien más? Y al final del capítulo 11 al 16, el Evangelio nos narra a través de la pasión de Jesús, desde que sube a Jerusalén, cómo es que Jesucristo se manifiesta y se deja ver claramente quién es Él y que Él es el Rey. Amén. Entonces, el texto que acabamos de leer se encuentra en esa sección intermedia entre responder a la población general, quién es Jesús, y entre su pasión, en la que Él comienza a manifestarse como quien es Él, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y en medio de esta situación, empezamos con el capítulo 8, que es donde empezamos a dar lectura. Y es muy importante, hermanos, hablando de la identidad, y ahorita vamos a ver cómo lo podemos deducir con base en nuestro texto, es que para tener una identidad con Jesús, hermanos, es necesario conocer quién es Jesús. Una persona no puede sentirse identificada con otra si no conocemos quién es esa persona. No podemos identificarnos con su forma de pensar, con su doctrina, con su enseñanza, si no conocemos a esta persona. Y es por eso que en esta escena intermedia del Evangelio, el Señor Jesucristo va directamente al grano y va al tema del libro y comienza preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Para después preguntar, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Para Jesús es importante el concepto que nosotros tenemos acerca de Él. Un mal entendimiento de Jesucristo como Hijo de Dios y como Mesías traerá por consecuencia un mal entendimiento de todo el Evangelio y por consiguiente no podremos ser unos discípulos precisos al momento de aprender de Él sus enseñanzas. Un mal entendimiento del Jesús bíblico, del Mesías bíblico, no nos permitirá comprender de manera adecuada las doctrinas que derivan del Evangelio de Jesucristo, tales como su segunda venida. Si no identificamos, por ejemplo, que Jesús manifiesta en su persona las dos naturalezas, la naturaleza humana como la naturaleza de Dios, no podremos percibir y entender cómo fue su resurrección, cómo será su segunda venida y cómo será nuestra convivencia y nuestra relación con Él en la eternidad. La identidad es fundamental. Esta identidad es lo que lo identifica. Es lo que lo identifica. El principio fundamental de nuestra identidad con Cristo es saber quién es Él. Es el conocer al Padre y a su Hijo, lo que nos hará, hermanos, cristianos. Jesús en Juan 17 dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y en esta narración que leímos también el Señor Jesús les empieza a decir no solamente quién soy yo, sino
ya cuando Pedro hace esa magnífica declaración sobre la cual Jesucristo dijo edificar su iglesia, y esta es la realidad de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías. Después de haber visto esto, dice la palabra que los reprende y les advierte severamente que no hablaran de Él a nadie. Seguramente el Señor en su plan tenía un momento para manifestar esto. Sin embargo, vamos a ver adelante que Jesús primeramente quería trabajar con ellos con su concepto de Mesías. Jesús quería que sus discípulos tuvieran un concepto adecuado, no solamente de quién era Él, sino cómo había de manifestar su ministerio, cuáles serían los alcances de su obra redentora para con los hombres. Es decir, no quería desinformación, no quería que los discípulos salieran a las calles a dar su versión del Mesías, a dar su interpretación de la manifestación de Cristo encarnado y que no fuera adecuada. Por eso, hermanos, nosotros también al momento de salir a evangelizar, debemos cuidar que nuestro concepto de Cristo y nuestra realidad del evangelio sea preciso y bíblico, para no predicar un Cristo que no es el de las Escrituras. Jesús parece que está cuidando un poco esto, le dice, no, les advirtió severamente, dice la palabra, severamente, ok, saben quién soy yo, pero no lo hablen. E inmediatamente después Jesús les comienza a decir que Él habría de padecer. Jesús se identifica a sí mismo, a ellos como buenos judíos conocían las profecías mesiánicas, en particular la de Isaías capítulo 53, donde se narra el siervo de Jehová, se describe al siervo de Jehová como este varón experimentado en quebrantos, como el siervo sufriente, el príncipe Mesías de Israel. Y él comienza en su narración a decir que él ha de padecer, a ser desechado por los sacerdotes, ser despreciado por los ancianos, que había de morir, pero que había de resucitar. Comienza a narrar esto y es muy interesante que nosotros nos damos cuenta que a Pedro no le pareció mucho su concepto, que a Pedro no le hizo clic, no satisfizo sus inquietudes ni sus posturas teológicas respecto al Mesías. Los judíos conocían Isaías 53, llevaban siglos esperando al Mesías, siglos bajo la opresión de distintos imperios, y estaban ellos ante la manifestación del cumplimiento de su esperanza. El Mesías ya estaba entre ellos. Y cuando Jesús comienza a explicar, ok, soy el Mesías, pero debo de padecer, debo de sufrir, debo de ser despreciado, Pedro dice, no, Señor. Y es muy interesante porque las palabras que usa la Biblia en el versículo 32 dice, y les decía estas palabras claramente, y dice, entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Qué palabra tan fuerte. Reprender a Jesús. ¿Qué fue lo que provocó esto en el apóstol Pedro? Podríamos decir, ¿cómo se atreve él a reprender a quien él minutos antes acababa de identificar como el Hijo de Dios? Y es curioso los detalles que nos da el Evangelio, porque dice que lo llamó aparte. Hasta eso se vio un poco prudente. Lo llamó aparte, ven Jesús, ven, tengo que hablar contigo. Me parece que no estás muy informado acerca de quién es el Mesías. Te voy a explicar cómo debe ser tu trabajo. Te voy a aclarar que tu interpretación de que nos estás diciendo hoy no es adecuada, y lo hace en un tono severo, puesto que la palabra usa la palabra reprender. Esta palabra es una palabra muy fuerte, hermanos, muy fuerte. A Pedro no cuadró la que Jesús estaba explicando con su postura y su concepto teológico del Mesías. No cuadraba con la opinión popular dentro de los religiosos de la época sobre cómo se manifestaría el Mesías dentro de Israel. Y muy probablemente Pedro también sabía
que si Jesús, quien era el libertador que estaban esperando, habría de padecer, y no solamente eso, sino ser asesinado, él interpretaba que su condición de esclavitud, que esta condición en la cual se encontraba con todo Israel de opresión por el imperio romano habría de continuar. Es decir, Pedro dijo: no, Señor, porque si tú que eres el Mesías vas a sufrir y a padecer, ¿qué nos espera a nosotros? Ya no queremos sufrir. Nosotros ya no queremos padecer, Señor. Eso no es correcto. Tú debías venir a la tierra como el gran líder militar, como el gran líder religioso que nos libertaría de los romanos para siempre con mano de hierro. Así como el apóstol, el evangelista Juan el Bautista declaró: porque su aventador está listo y el hacha está puesta sobre la raíz. Jesús, el Mesías, debía venir con mano de hierro a acabar con todos sus enemigos, y de repente Jesús se levanta y dice: voy a padecer, voy a sufrir y me van a matar. Pedro no quería sufrir. Pedro no quería sufrir. Entonces es muy interesante la respuesta del Señor, porque a diferencia de Pedro, Pedro lo llamó en lo privado y lo reprende. El Señor, con mucha paciencia, porque Él es el Señor, y lo que hizo fue llamar a los demás. Quiero que veas el escenario, la escena. Pedro llama al Señor aparte y lo empieza a reprender. Y el Señor, cuando ve esta respuesta, voltea y llama a la gente, decir: no, esto no se tiene que hacer en secreto, esto se tiene que hacer a la luz de todos. Y llama a sus discípulos. Y llama a sus discípulos y les da la siguiente frase, que es la raíz del mensaje del día de hoy. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Llamando a sus discípulos. La forma de identificarnos con Cristo, hermanos, no solamente con un rótulo, o no solamente con una confesión verbal superficial. Quien está identificado con Cristo, la Biblia le llama discípulos. Discípulos, pero ¿qué es ser un discípulo, hermano? ¿Qué es ser un discípulo? Yo estoy convencido que tenemos un gran tema para interpretar la obra del Señor y su palabra con los simples o comenzando con los conceptos. Porque a veces hay conceptos que leemos pero no entendemos completamente, y con base en esos fundamentos conceptuales, a veces equivocados, comenzamos a construir nuestra propia teología. Y con eso comenzamos a construir nuestra opinión de las doctrinas bíblicas. Y comenzamos a construir nuestra opinión de la iglesia. Comenzamos a construir nuestra opinión de la obra de Dios y cómo debería Dios manifestarse, tal como Pedro, reprendiendo al Señor porque no hace las cosas como nosotros consideramos que debían hacerse, a la luz de nuestra propia interpretación personal. ¿Qué es ser un discípulo? Ser un discípulo no es lo mismo que ser un creyente. Tengámoslo claro. Ser un discípulo no es lo mismo que ser un creyente. El diablo cree. Ser un discípulo es mucho más que ser un simpatizante de Jesús. Decir: Jesús es un buen tipo, Jesús me cae bien, mira qué persona tan agradable, respetable, digno de ser imitado. Pero es mucho más que eso. Ser un discípulo es mucho más que ser un activista procristiano. Hay gente que se dedica a incentivar y a apoyar los principios de la religión cristiana. Hay gente que es muy moral, muy ética, pero no por eso necesariamente somos discípulos de Jesucristo. Ser un discípulo de Jesucristo no es necesariamente o no es solamente buscar un lugar al cual pertenecer. No es nada más tener un sentido de pertenencia. Yo siento que pertenezco. Es algo más allá, que es necesario eso, saber que pertenecemos, sentirnos parte de Jesús, de su cuerpo, es importante, pero no solamente es eso. Y hablando un poco más en términos locales, aquí tenemos un retiro muy hermoso que Dios usa, llamado discípulos de Jesucristo. Pero déjate digo algo, hermano, ser un discípulo de Jesucristo es mucho más que ir a un retiro. Mucho más. Aquí, por términos digamos, didácticos o para identificarnos, cuando regresan del retiro decimos: aquí vienen los discípulos.
Pero la pregunta es si incluso nosotros que fuimos hace años somos discípulos de Cristo. En este pasaje el Señor Jesucristo nos dice cuál es la senda del discipulado, cuáles son los pasos, el camino que debe, las evidencias de vida, de experiencia que debemos reflejar para dejar notar que somos realmente discípulos de Jesucristo. El Señor Jesús nos deja claro que el ser discípulo de Jesucristo es más una forma de vida, y más que una forma de vida es una actitud ante la vida, un entendimiento de quién es Él y cómo vamos a vivir en consecuencia. Ser discípulo de Jesucristo no es necesariamente servir en la iglesia, porque ¿cuántos estamos sirviendo a la iglesia o diciendo servir a la iglesia y nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Estamos buscando la autosatisfacción, estamos buscando pertenecer, estamos buscando ascender, estamos buscando reconocimiento, estamos buscando que reflejemos una posición que no tenemos delante de Dios. Y eso es algo que debemos nosotros tener en nuestra frontal todos los días y frente al espejo, hermanos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Y eso determinará si vale la pena hacerlo o no. El significado general de la palabra discípulo en griego es un pupilo o un alumno. Es interesante, pero no sé si conozcas la etimología de la palabra alumno, pero alumno significa sin luz. A es el prefijo sin y viene del lumio, que es luz. Una persona que está en oscuridad y comienza un caminar hacia la luz verdadera que es Jesucristo. Un discípulo es un suplente o un aprendiz que estudia bajo la guía de un profesor. En la Biblia nos muestra que Moisés tuvo discípulos, Juan Bautista tuvo discípulos, incluso los fariseos tuvieron discípulos y por supuesto Jesucristo tuvo discípulos. Un discípulo es uno que acepta el punto de vista de su profesor y es su partidario en creencia y en práctica. No solamente aceptar su punto de vista, decir, ok, Jesús tienes razón, me parece que estamos mal, tenemos que mejorar, tenemos que ser buenas personas, pero hasta ahí, no. Es una persona que acepta el punto de vista de su profesor y es su partidario en creencia y en práctica. En el Nuevo Testamento la palabra discípulo tiene un significado especial o particular y otro general. Al grupo de los 12, de manera general, el Señor les llamó discípulos. Estos eran los que estaban más cercanos y les asignó la gran comisión que todos conocemos. Les asignó una misión especial. Sin embargo, se denomina discípulo más comúnmente ahora a todos los seguidores de Jesucristo. Porque, hermanos, no podemos negar y debemos declarar que las enseñanzas de nuestro maestro están vigentes hoy. Nuestro maestro no es un maestro que vivió hace 5,000 años, 3,000 años, 2,000 años, no. Ni siquiera es uno que nació hace 30 años, no. Nuestro maestro es el Dios eterno, manifestado en Jesucristo, y nos ha dejado su manual de conocimiento, que es su palabra. No se puede ser discípulo de Jesucristo sin nuestro manual de texto, hermanos. Esta palabra de discípulo solamente aparece en los evangelios y en el libro de los Hechos. Y se refiere a aquellos que seguían las enseñanzas de Cristo. Entonces, hermano, un discípulo de Jesús es uno que cree en sus doctrinas, confía en su sacrificio, se empapa de su espíritu e imita su ejemplo. Eso es un cristiano. De hecho, cristiano significa Cristo pequeño. Cristos pequeños. Qué gran responsabilidad. Este es un discípulo. Pero el Señor dice, ok, este es un discípulo, podemos entenderlo esto así bíblicamente, pero nos da la senda del discípulo y nos da 3 elementos sustanciales el Señor Jesucristo. Y el primero de estos, ahí en este mismo versículo, que es nuestro texto, el versículo 34, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo,
De hecho, en un versículo paralelo se usa la palabra discípulo. Dice, punto número 1, niéguese a sí mismo. Esta palabra niéguese en el original griego es una palabra con mucho énfasis, muy enfática. Es una palabra que significa repudiar. No es decir nada más no. No, es repudiar, desconocer, rechazar o abstenerse. Pero ¿cómo uno puede abstenerse de sí mismo? Vamos a ver. Esta palabra, rechazar o negarse, es la misma palabra que se ocupa en Mateo capítulo 26 cuando se narra la negación de Pedro. Entonces, si nosotros analizamos un poco cómo fue y qué hubo en el corazón de Pedro al negar al Señor y lo aplicamos a nosotros, nos daremos cuenta en cierta medida cómo es que el Señor espera que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. No estoy hablando de una vida monástica, no estoy hablando de flagelarse, no estoy hablando de ayunos interminables para lastimar el cuerpo, no estoy hablando de no ir al doctor, no estoy hablando de no buscar compañía filial con los hermanos para hacernos una seta, un monje, irnos al cerro y comer hierba. No es así. Lo que hizo Pedro fue negar con sus dichos y actos cualquier tipo de relación o comunión con Jesucristo, diciendo, no lo conozco, no queriendo parecerse a él. No dice la palabra que como cuando identificaron que él hablaba como cristiano, comenzó a maldecir. Si lo aplicamos a la inversa, mis hermanos, entonces el negarnos a nosotros mismos, o mejor dicho, no a la inversa, sino aplicamos ese concepto de negación que vemos en Pedro a nuestras vidas, significa que nosotros debemos hacer lo posible por no parecernos a nosotros mismos, por dejar de ser yo, por dejar de darle rienda suelta al hombre pecador que está en mi corazón y en todos mis miembros. Es negarnos a nuestros planes, es negarnos a nuestros propósitos, es negarnos a nuestros propios gustos, incluso, hermano, negarnos a nuestra satisfacción teológica o doctrinal. Jesús llegó y tenía una historia, el desarrollo de la tipología del Mesías, desde Génesis 3:15, cuando el Señor Padre promete la redención de la caída del hombre, comienza a desarrollarse la idea y el concepto del Mesías, de aquel inocente que pagaría por la culpa de nuestros pecados y por el cual nosotros seríamos expiados y tendríamos justificación y vida eterna. Y se comienza a desarrollar y surge la imagen del Cordero y comienza a crecer y viene la idea del Mesías libertador, del rey, del reino milenial. Comienza a surgir todo este concepto del reino de Dios. Y los judíos en su cabeza, todos con un concepto acerca del Mesías, y era un concepto homogéneo. Todos creían, tenían distinciones. Algunos creían en la resurrección, otros no. Unos creían en ciertas sanidades, otros no. Parece que todavía existe eso ahora entre nosotros. Pero Jesús viene y en lo que estaban unidos todos era en la esperanza del Mesías. Pero Jesús viene y les cambia su teología, les cambia su doctrina, les dice, sí, soy el Mesías, pero no soy como tú piensas que soy. Ni voy a actuar como tú quieres que yo actúe, Pedro, aunque me reprendas a solas o en lo privado. Muchas veces venimos a la iglesia y cuando tenemos cierto conocimiento, ciertos antecedentes doctrinales, esperamos que la iglesia se conduzca dentro de la rectitud y la ortodoxia de nuestro concepto. Pero ¿qué pasa si el Señor Jesús hoy viene y nos cambia totalmente nuestros conceptos? Le llamaremos aparte y lo reprenderemos, como hizo Pedro. O seremos humildes ante la revelación de Dios y diremos, hágase tu voluntad, Señor. Y que yo sea un ignorante, Señor, delante de ti, pero que tu gracia nunca se aparte de nosotros. Jesús estaba rompiendo la doctrina del momento. Los judíos esperaban al poderoso líder militar, al rey de la casa de David, que aplastaría a sus opresores, y comienza a decirles que ha de sufrir.
Hermanos, el buscar ser discípulo de Jesucristo no es para buscar ser nuestra mejor versión, no es para mejorar, ni para la satisfacción ni la autorrealización. En Mateo 10:25, la palabra nos dice: le basta al discípulo ser como su maestro. La ideología del mundo con respecto al discípulo es que el discípulo supera al maestro. Por eso debemos tener claro el concepto del discipulado y del discípulo. Hermanos, suficiente nos sería alcanzar un día la estatura de nuestro maestro. No podemos esperar jamás superarlo. Él es insuperable, Él es el incomparable, Él es el más grande, el más santo, el más puro. Jamás criatura alguna se podrá comparar a su grandeza ni a su poder. Amén. En un momento más adelante, en el capítulo 10 del mismo Evangelio de Marcos, la Biblia nos da un ejemplo práctico, aparte del que ya vimos de Pedro, de cómo es negarse a sí mismo. Y es el ejemplo de este hombre llamado el joven rico. ¿Recuerdas? Este hombre que se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dice: obedece la ley. Y él que responde: desde joven he hecho esto, he cumplido toda la ley, lo he cumplido toda. Y el Señor dice de una manera tan tierna en el versículo 21 del capítulo 10: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. En este versículo encontramos los mismos elementos del versículo 38, cuando dice: sígueme, toma tu cruz, pero la parte de niégate a ti mismo está ahora hecha en una solicitud de parte del Señor: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí encontramos el niégate a ti mismo. ¿Por qué se lo pidió a él? No es que un rico no pueda o no deba ser creyente o no pueda ser un discípulo. Abraham fue muy rico, Salomón fue un hombre sumamente rico, y así hubieron grandes hombres en la historia de la iglesia con mucho dinero. Pero el Señor le estaba pidiendo que él fuera el primer lugar. Es muy interesante que el Señor no le dice: vende todo lo que tienes para que te quedes sin nada. No le dijo: haz un voto de pobreza, vende todo y vive en la calle, vende todo y a ver cómo le haces. No, le dijo: y tendrás tesoro en el cielo. El Señor lo puso en un contraste para que él decidiera y manifestara cuál era su prioridad: si lo que venía de Dios o lo que venía de los hombres. No basta con saber que Jesús es el maestro y estar de acuerdo con su doctrina, ni estimar su opinión para poder ser su discípulo. Él debe ser lo más importante en nuestra vida. Así como Jesús vino a manifestar al siervo de Jehová. Por eso, hermanos, yo en lo personal tengo un problema, pero una incomodidad cuando a un ministro, a un obrero de la iglesia le llaman siervo. Porque aparte de que tenemos un concepto un poco manoseado, un poco muy manoseado, porque ahora el siervo lo queremos poner con S mayúscula y en letras doradas. Pero mi principal argumento es que el único que puede ser llamado siervo de Jehová es Jesucristo. Es el único que ha manifestado con toda su vida, en su perfección, en su obediencia perfecta, que Dios el Padre era lo más importante para él y cumplir su voluntad era su alimento y su bebida. Nosotros todavía no estamos en ese nivel. Todavía negamos al Señor por algún placer momentáneo, siendo que Él debería ser lo más hermoso y satisfactorio para nosotros. La solicitud del Señor fue despreciar todo lo valioso de su vida por un tesoro en el cielo. Y ese tesoro, hermanos, no es oro, no es plata, no son diamantes. Ese tesoro es Él. Eric Liddell, que fue famoso, su historia fue capturada en esa famosa película Carros de Fuego. Este corredor que fue medallista olímpico por la corona inglesa. ¿Conoces la historia? Si no, pues ve la película, es muy buena. Pero él, después de que entregó su vida como misionero,
y murió en un campo de concentración japonés. En la lápida que se encuentra en ese lugar no dice Eric Liddell, medallista olímpico. Su honra fue Eric Liddell, misionero protestante. Y la historia narra que, ¿sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Lo último que dijo este gran hombre de Dios en la tierra fue: es una rendición total. Y expiró. Negarnos a nosotros mismos es ceder al primer lugar de nuestra vida y estimar a Dios como lo más valioso. Por eso, hermanos, hay problemas con el tema de la autoestima y la autonegación. Son temas totalmente opuestos. Debemos tener nosotros una identidad en Cristo a través de su discipulado. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11, dice este maravilloso texto en la carta del gozo: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí está el apóstol Pablo narrándonos cómo se manifiesta la experiencia de la autonegación. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo cómo se percibe y cómo se declara a un corazón que se ha negado a sí mismo. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no solamente creyendo en Él, no en su iglesia, no en los cultos ni sirviendo, sino ser hallados en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Este es un corazón que se ha negado a sí mismo. Este es un corazón que se ha negado a sí mismo. Tal vez la persona más pobre pueda decir: bueno, yo no tengo de qué negarme. No, ¿cómo no? No solamente se trata de negarse de los bienes de este mundo. Nosotros no somos franciscanos. No, si tienes bienes, úsalos para la gloria de Dios. Apoya misioneros, ofrenda para iglesias, invierte en tu iglesia local, compra Biblias, inviértelo en la gloria del Señor. Pero si tú eres pobre y no tienes dinero, ¿cómo estás con tu concepto de justicia? ¿Te sientes justificado porque eres pobre? Esta dicotomía satánica que el mundo y el comunismo quiere plantar en nuestros corazones, de el malo es el rico por ser rico y el bueno es el pobre por ser pobre. Esto no es así. Van a haber ricos en el infierno, pero también habrán pobres en el infierno. Se trata de la justicia del Señor Jesús. Se trata de nuestra identidad con Él. Se trata de si estamos en Él o no. Se trata de si somos sus discípulos o no. El segundo punto que el Señor Jesús nos habla después de negarnos a nosotros mismos es tomar su cruz. Cargar la cruz. ¿Qué significa eso? Esto se debe entender, hermanos, por supuesto, metafóricamente. No se refiere que hagamos una cruz de madera y la andemos cargando por la Ciudad de México. Este término, cargar la cruz, es algo muy significativo en la teología del Nuevo Testamento, puesto que fue hasta el Nuevo Testamento que se identifica a aquel que había de ser considerado maldito colgado del madero. En Deuteronomio se legisla y se dice que sería maldito todo aquel que muriera en un madero. Pero es hasta el Nuevo Testamento que nosotros sabemos que el que no fue pecado, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros y fue hecho maldición por nosotros. La cruz el madero toma un significado glorioso a partir del Nuevo Testamento. Debemos tomar en cuenta que la crucifixión era una muerte horrible, dolorosa. Fue diseñada para que fuera larga la agonía. Fue diseñada para que murieran lenta y dolorosamente en una condición de vergüenza, siendo exhibidos, desnudos.
Maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3:13. Esta técnica no fue usada por los judíos, fue una forma de ejecución romana. De hecho, en el original, hermanos, se refiere, dice que el que quiera negarse a sí mismo, alce su madero. Es uno. Sin embargo, en el pensamiento del autor, tomar la cruz es algo que debe ser todos los días, mis hermanos. En Lucas 9:23, ahí se desafía a los discípulos, dice, a tomar su cruz cada día. Esto es algo metafórico, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hay 5 referencias en el Nuevo Testamento a tomar la cruz. Marcos 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23, Lucas 14:27 y Mateo 10:38. En estas dos últimas, en Mateo 10:38 y en Lucas 14:27, son declaraciones que declaran las condiciones del discipulado. Si alguno quiere ser mi discípulo, o alguien que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No puede. No solamente es, hermano, repito, ir a un retiro y pensar que porque tengo la playera del retiro del año, no. Eso es un inicio bueno. Pero ahí no se detiene. Así como Jesús, el Maestro, murió en una cruz, sus discípulos deben vivir de una manera sacrificial, dispuestos al sacrificio. La cruz era una señal de oprobio, de vergüenza. Estamos dispuestos a ser señalados, a ser acusados delante de los hombres por causa del Señor. Sus discípulos cargan sus propias cruces, su oprobio, su padecimiento, es decir, sufrir con la dignidad con la que Cristo sufrió, mis hermanos. Cristo padeció nuestra vergüenza en oprobio público y debilidad, para que ahora nosotros experimentemos sus sufrimientos con su dignidad y con su entereza. Nosotros podemos, hermanos, mediante la fe en Cristo Jesús, padecer, sí, padecer, pero con dignidad, con paz, con gozo en el corazón. Así como de Cristo se expresó que por el gozo puesto delante de él, subió a la cruz. La cruz, hermanos, es la insignia del discipulado cristiano. Es la insignia. Por eso, hermanos, nosotros debemos rescatar la cruz. Yo he conocido iglesias que les da miedo usar una cruz. No me refiero al cuello, en un púlpito. Porque dicen, es que nos van a confundir con católicos. No, hermanos, la cruz no es de los católicos. La cruz es del discípulo de Cristo. La cruz es nuestro estandarte. La cruz es nuestra bandera. La cruz es nuestro refugio. La cruz es nuestro sostén, nuestro asidero. Veamos a la cruz. Veamos a la cruz. El llamado de Jesús, mis hermanos, al discípulo, no es a mejorar, es a morir. No es venir aquí para ser mejores personas, no, es venir aquí para morirte y ser una nueva persona en Cristo Jesús, viviendo para satisfacerlo a Él, viviendo conforme a sus conceptos, conforme a su palabra, conforme a sus normas de conducta y de vida. Es un camino arduo, mis hermanos. Y te digo algo, el sufrimiento está garantizado. Martín Lutero, dentro de su contexto medieval, él se encontró con la gloria de la salvación solo por la fe. Y se dio cuenta que no era por la multitud de sus flagelaciones que él vivía. De hecho, fue un hombre que él escribió y dijo, si algún hombre pudiera salvarse por su autosufrimiento, por sus padeceres que se infligía, dice, ese debería ser yo. De hecho, él padeció toda su vida de enfermedades muy fuertes en su cuerpo a causa de todo el maltrato que provocó a su cuerpo siendo un monje, constantemente flagelándose, sometiéndose a ayunos interminables, extenuantes,
de varias semanas, haciendo peregrinaciones de rodillas, en fin, lastimando su cuerpo. Y todo esto se encontraba dentro de una teología que predominaba la iglesia de ese momento, que era conocida como la teología de la gloria. Y esta teología de la gloria lo que plantea o lo que se refiere es a la búsqueda humana de Dios a través de medios y logros humanos, por méritos propios. Los que siguen la teología de la gloria son aquellos que forman su teología a la luz de lo que Dios debería ser según sus expectativas. Convierten a Dios en alguien que se parece a ellos. Es decir, Señor, yo estoy haciendo todo esto para que tú manifiestes tu gloria en mí, para que yo pueda mejorar, para que yo pueda crecer, pueda ser un ser humano que trascienda hasta ti. Esta es la misma teología que sigue practicando la Iglesia Católica Romana. Por eso encuentran la justificación de los santos y las vírgenes, que dicen que son hombres que por todos sus méritos comenzaron a crecer a un punto en que son dignos de veneración. Y comienzan con sus trucos semánticos y su manejo de palabras. Dicen, no es adoración, es dulia, es hiperdulia, es veneración. Y son términos que ellos inventaron mañosamente para decir, parece que adoramos, pero no adoramos. De hecho, ellos creen que las indulgencias es comprar de todos estos hombres santos de la historia que hicieron tantas grandes obras, que pudieron manifestar una vida perfecta en santidad, manifestando la gloria de Dios por sus méritos, que tuvieron tanto buena obra que incluso tuvieron un excedente, que incluso les sobró un poco, alcanzaron la perfección, la imagen de Cristo, e hicieron todavía más. Y todo ese compilado de méritos excedentes de los santos católicos romanos constituyen algo llamado el tesoro de méritos. Y cuando un creyente, un feligrés católico, compra una indulgencia, lo que hace es estar comprando los méritos de otro para que se los atribuyan a él. Pero Martín Lutero rompió con todo esto y dijo, no es así. Solo hay una persona que tiene los méritos suficientes para salvar a toda la humanidad. Se llama Jesucristo. Amén. Y él postuló un punto, no el primero, pero postuló un punto en contra de esta teología de la gloria y le llamó la teología de la cruz. ¿Cuál es la teología de la cruz? La teología de la cruz son aquellos que forman su teología a la luz de la autorrevelación de Dios en Cristo muriendo en una cruz. Es lo que dijera el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Es ver todo, es extender la vida todo a la luz de los sufrimientos de Cristo. Lutero enfatizó que la vida en Cristo es necesariamente una vida debajo de la cruz. Si estamos unidos a Cristo, nuestras vidas se verán como la suya. El camino para la iglesia verdadera y el cristiano verdadero no es a través de la teología de la gloria, sino a través de la teología de la cruz. Romanos 6, versículos 3 al 11. Nos habla acerca de esto. Nos revela la teología de la cruz porque, hermanos, hay que recordarlo. A veces cuando uno cita a algún ministro de la historia o algún autor, piensan que estamos diciendo que él los rescató en medio del ambiente medieval de la época, porque en Romanos 6, del 3 al 11 dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, no mejorado, ni siquiera restaurado, destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él.
Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el tomar la cruz no significa tomar un pedazo de madera y cargarlo en los hombros, sino de manera general significa que estemos dispuestos a que todas las aflicciones de los fieles, cuyos sufrimientos podamos entenderlos, que somos partícipes de los sufrimientos de Cristo para manifestar y participar después de su resurrección. Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro en medio de mis hermanos, de mis sufrimientos por ustedes, y yo voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí el apóstol, él sabía que estaba padeciendo en Cristo Jesús, pero sabía que debía completar aún más sufrimientos por causa de la iglesia. Entonces, mis hermanos, tomar la cruz es la unión del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección, no solamente en su gloria. La teología de la gloria también sigue viva hoy en la doctrina de la prosperidad, de que queremos vivir la abundancia y los frutos de la vida venidera, los dones del siglo venidero, pero hoy, ese dicho que a mí de qué me sirven las calles de oro allá si yo ocupo el oro ahorita aquí. No, mis hermanos, debemos ser teólogos de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, en esto encontramos tanto consuelo. Porque, hermano, no nos vamos a librar del sufrimiento. Ni los incrédulos se libran del sufrimiento, pero ¿sabes algo? Nuestros sufrimientos abonan para la gloria del Señor y abonan para nuestra resurrección final. Quiero aclarar esta palabra. No es que abonen como si pudiéramos tener méritos, sino que tenemos un sentido en medio de nuestro sufrimiento. Consuélate en esto. Todo vale la pena. Todo vale la pena. Carlos Spurgeon dijo: seguimos a un Señor crucificado, no podemos esperar un mejor trato. Esto es teología de la cruz. Es entender la vida a través del prisma de los padecimientos de Cristo. Cristos pequeños. Para un discípulo de Jesucristo, el cargar la cruz está inevitablemente unido al sufrimiento. Y a esta altura del mensaje quiero preguntar: ¿cuántos quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos queremos seguir a Cristo? Tal vez te predicaron un evangelio en el que todo te va a ir bien. Déjame te digo, te engañaron. El llamado del Señor es a tomar una cruz y a seguirlo. El tercer punto del Señor fue: sígame. Es un llamado personal, es un llamado íntimo. No dijo: sigan mis doctrinas, no dijo: sigan mi enseñanza, ni siquiera dijo: sigan a mi iglesia. Dijo: síganme, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El llamado es a seguirlo. Esto significa literalmente estar en el mismo camino. Estar en el mismo camino. ¿Acaso no fue el camino del Señor el camino de la autonegación, el camino del sufrimiento y el camino de la muerte? Filipenses 2, del 5 al 11, nos enfatiza este llamado del Señor. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, autonegación, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho antes. Él se negó a sí mismo y por el gozo puesto delante de Él subió a la cruz. Es increíble ese pasaje cuando dice que el Señor sabía que venía el tiempo y había de subir a Jerusalén, que dice que el Señor afirmó su rostro y subió a Jerusalén.
Para seguir a Cristo, hermanos, debemos afirmar el rostro. Afirmar el rostro. Y subir a donde está Él. ¿Cuántos estamos dispuestos a tomar este llamado? ¿Cuántos estamos dispuestos a que nuestro nombre nunca sea recordado ni mencionado, pero que Cristo, en quien todos somos, existimos y nos movemos, sea glorificado? Dios nos está llamando a seguirlo en medio de angustias y sufrimiento. Después, allí mismo en Filipenses 2, en el versículo 9, dice: por lo cual. ¿Por qué por lo cual? Este llamado, hermanos, no es nada más un llamado a sufrir y ya. Eso es lo maravilloso. Y mira, hermano, Dios podría haberlo hecho así. ¿Sabes qué? Te voy a salvar, pero lo que tienes que hacer es sufrir y sufrir y sufrir, pero vas a ser salvo de tu pecado, de tu culpa. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a Jesucristo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fue a través del sufrimiento, y como te decía en el bosquejo del Evangelio de Marcos, la tercera parte del Evangelio se dedica a manifestar cómo es que este hombre que apareció en la tierra y empezó a hacer grandes obras, era quien decía ser. Él era el prometido, él era el que se anticipó que vendría, y cómo él manifestó su reinado y su autoridad fue a través del camino de la cruz. Fue a través del camino de la cruz que Jesucristo pudo llegar a ser el rey entronado para siempre en su ascensión sobre toda autoridad. Jesucristo no evadió la cruz, hermano. La tentación de Satanás en el desierto fue: hey, yo te ofrezco un reino sin cruz. Yo te ofrezco esto mismo, te lo garantizo, pero sin sufrimiento. Para de sufrir. Tal vez ahí tenía hasta acento brasileño, Satanás. Pero Jesús sabía. Él fue el que inauguró la teología de la cruz. Jesús vino a cambiar su teología del Mesías. Los judíos interpretaban al Mesías a la luz de la teología de la gloria. Interpretaban al Mesías a la luz de la teología de este que llegaría y manifestaría todo su poder a una con vara de hierro, conforme a sus términos y a sus conceptos. Porque Él lo hizo, pero lo hizo conforme a su concepto de Él, y fue a través de la teología de la cruz que hoy nosotros vemos y sabemos que Él es el Rey de Reyes, y fue a través de Cristo crucificado. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor y teólogo luterano alemán, y él, te voy a decir una cita de lo que él dijo: cuando Cristo llama a un hombre, lo manda venir y morir. Pero estas palabras cobran un sentido particular cuando sabemos que este hombre vivió en el periodo del levantamiento, de cuando Adolfo Hitler fue nombrado primer ministro en Alemania y comenzó a difundir toda su doctrina nazi, porque era eso, una doctrina, y comenzaron a adoctrinar a los niños. Tú puedes ver videos donde los niños los siguen cantando con banderas, muy parecido, pero ahora las banderas son de colores. Y este hombre se levantó y se opuso férreamente ante la doctrina nazi, lo que le llevó a ser encarcelado y morir en un campo de concentración alemán. Entonces, cuando vemos ministros, hermano, porque decir estas palabras es muy fácil desde la tranquilidad y desde la bonanza, pero el seguir a Cristo, hermanos, hay una predicación del pastor Leonard Ravenhill, que ya murió, que tiene por título "Te costará todo", y habla acerca de
¿Qué nos puede costar seguir a Cristo? Y Él dice, te costará todo. Y quiero que tengamos claro que no estoy hablando de la salvación. Aquí el Señor ya les estaba hablando a los discípulos. Porque alguno puede decir, no, es que entonces es por obras. No, no, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de ser discípulo. Estoy hablando de siendo salvos, poder manifestar su gloria entre los hombres. Lo contrario, esto yo lo veo en la historia del rico y Lázaro. Este hombre, Lázaro el pobre, que fue salvo, fue al seno de Abraham, pero murió en miseria y no reflejó la gloria de Dios en la tierra. Murió como un mendigo a la puerta de un rico, esperando que los hombres le proveyeran lo necesario, esperando que alguien, una limosna del rico, lo sacara de su desgracia. Seguir a Cristo es caro. Y hermano, cuando estoy aquí mencionando estas palabras, hermano, mi cuerpo se estremece porque este mensaje es muy elevado, hermanos. Yo estuve en lucha estas semanas por si me atrevía a predicar de esto o no, porque el mensaje es muy elevado. El llamado del Señor es muy alto. ¿Quién podrá alcanzarlo? ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá alcanzar la estatura del siervo de Jesús? El siervo que es Jesús. ¿Quién podrá imitar esta vida de abnegación y de autodespojo? ¿Quién podrá negarse a sí mismo de tal manera que ni siquiera aún sirviendo podamos pecar de orgullo? Si todos los días lo hacemos. Pero bendito sea el Señor que su Espíritu Santo, su santo y glorioso Espíritu Santo está entre nosotros, hermano. Porque su obra, la que el Señor Jesús sí dijo, no la que algunos dicen, su obra, distinguiendo su obra de sus dones y de sus frutos. Su obra es conducirnos a la verdad. Su obra es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Su obra es apuntar a Jesucristo. Si hoy estoy hablando solo de Jesucristo, hermano, es porque la obra del Espíritu Santo es apuntar a Jesucristo. Cuando en el centro del tema de una iglesia es otra cosa que no es Jesucristo, debemos dudar si el Espíritu Santo está allí. La obra del Espíritu Santo es ahí al Cordero que quita los pecados del mundo. Ahí al Cordero que quita los pecados del mundo. Hermanos, ¿por qué debemos atender este llamado? Si parece un llamado que sería totalmente ilógico que alguien siguiera. Si tú le dices a alguien en la calle, te voy a invitar de vacaciones un tiempo compartido en República Dominicana, pero si tú dices, ven, te invito, vamos un fin de semana al desierto rural de 14, vamos a ir a predicar, hay unos indios en Durango y no hay cama, no hay techo, no hay nada, no hay luz, no hay wifi, jóvenes. ¿Por qué debemos atender este llamado? Marcos 8, allí mismo, adelante, en el 35. Después de que nos dice el Señor que es necesario que tomemos nuestra cruz y le sigamos, nos dice el por qué. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, este llamado es un llamado de vida o muerte. Este llamado es de vida o muerte. Tienes dos opciones, tenemos dos opciones, o elegir el sufrimiento o elegir la muerte. No hay otra, no hay otra. Es urgente. Las consecuencias de no atender este llamado del Señor son terribles y son eternas.
Es el llamado de misericordia del Señor. El sufrimiento en nuestra carne y en este tiempo, hermanos, es un lazo de gracia de parte del Señor. No es que Dios sea un Dios que disfrute en el sufrimiento del hombre. No es un Dios que esté como aquel niño con la granja de hormigas, disfrutando, aplastando hormigas. No. El lazo del sufrimiento es el lazo de amor que el Señor extiende para nuestras vidas. No es un llamado a sufrir por sufrir. No, es la gracia de Dios. Hermanos, y esto solamente se puede entender a la luz de la gravedad de nuestra condición sin Cristo. Hermanos, si no estamos en Cristo, el pecado, hermanos, nos estamos pudriendo lentamente, hermanos. Si viéramos la gravedad de nuestras circunstancias cuando nos negamos a abandonar nuestro pecado, si viéramos lo terrible, lo nauseabundo de nuestro ser delante del Dios Santo, entenderíamos que el sufrimiento es una mano de esperanza. Es una mano de gracia de parte de Dios. Solo Él puede meter su mano en esta suciedad y rescatarnos. Y nos va a doler, sí, nos va a doler. Pero seremos salvos. Pero seremos libres. Pero viviremos con gozo y su nombre será glorificado. Aleluya. Pero debo aclararte, hermano, el camino no es el sufrimiento. El camino es Cristo, pero está ligado a sus sufrimientos. ¿Por qué crees que Jesús resucitó con muestras de su sufrimiento? ¿Por qué no fue su cuerpo resucitado sin marca en su costado, sin heridas en sus muñecas? Porque el camino que es Cristo tiene evidencias de sufrimiento. Él es el camino, pero el sufrimiento está ligado. Nosotros hemos de caminar por Él. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida, y solamente Él nos lleva al Padre. Porque si entendemos mal esto, hermanos, podemos hacernos de estos hombres que piensan que por sufrir solamente, yo no creo que debamos predicar el Padre de sufrir, pero tampoco Él sufra por sufrir. No, los sufrimientos por causa de la justicia, los sufrimientos por causa de Cristo, los sufrimientos por causa de buscar nuestra santificación ante Él, de mortificar nuestros cuerpos en el buen sentido bíblico, de que suframos cada vez que pecamos, de que a veces hasta consecuencias físicas se sienten, hermano. Que no podamos dormir porque ofendimos al Señor. Que la comida no sea insípida. Que el agua no nos refresque. Pero vayamos en arrepentimiento al Señor. ¿Por qué caminar este camino? Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y nos envió al Consolador, su glorioso Espíritu Santo, quien nos guía a la verdad. Y la verdad es el camino. Y el camino es Jesús. ¿Te das cuenta cómo es la obra de los dos? No puede haber una iglesia que esté Cristo y no esté el Espíritu Santo. No puede haber una iglesia donde esté el Espíritu Santo y no esté Cristo. Pensar que podemos fracturar así la Trinidad es un mal entendimiento de quién es Dios. Pensar que hablar de Cristo no es hablar del Espíritu Santo, y hablar del Espíritu Santo no es hablar de Cristo, es un mal entendimiento de quién es Dios. Dios es inseparable, es una sola esencia perfecta, esta mónada perfecta, esta unidad santa que no puede ser dividida, puede ser distinguida. Distinguimos la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero es uno. No puede haber una iglesia con Cristo sin el Espíritu Santo. Jesús dijo: yo estaré, repito esta frase, Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y nos envió al Consolador, quien nos guía a toda verdad, y la verdad es el camino, y el camino es Jesús. Es Él el centro y todo es Él.
No es un camino solitario, hermano. Este camino del sufrimiento no es un camino que vamos a caminar solos. Si bien hay veces, hermano, aquí en términos humanos, todos lo sabemos, hay veces que aunque tengamos a nuestra esposa o a sufrimos solos, hermano. Aún en la cama de la enfermedad, sí, el familiar ahí se desvela, no duerme, no come bien, pero el que está sufriendo la enfermedad es el que está en la cama. Pero Jesucristo está con nosotros. No solamente está con nosotros, sino que en este camino del sufrimiento estamos en Cristo, porque Él es el camino. Aleluya, Jesucristo es el punto de partida, Jesucristo es el camino, Jesucristo es nuestra meta, Él es todo en todo. No hay nada que hagamos nosotros. Cristo y su Espíritu Santo van con nosotros. ¿Cómo se camina este camino, hermano? ¿Cómo? Los sufrimientos llegarán solos. No te preocupes. Tampoco los salgas a buscar. No es necesario que compremos un flagelo. Llegarán solos. Pero ¿cómo se camina y sobre todo cómo se persevera en este camino? A través de los medios de gracia, hermanos. Vida de oración, vida de lectura, congregándonos, adorando al Señor, haciendo una buena práctica de los sacramentos, viniendo a la Santa Cena, gozándonos en los bautizos, declarando que somos seguidores de Cristo. Hermano, vamos llegando a la parte final. Los alcances de nuestro llamado al discipulado con Cristo son muy gloriosos. Porque un discípulo en la tierra, hermanos, lo más que puede hacer con un maestro humano es aprender de él paciente, diligentemente, constantemente, hasta que su maestro muere. Y el mayor alcance que puede tener es él tratar de vivir conforme a la enseñanza de su maestro hasta que él muera. Y si tiene suerte, que alguien más sea su discípulo. Pero tiene un punto límite. Muere el maestro, se acaba la enseñanza, muere el discípulo y puede acabarse ese camino. Así cuántas filosofías, cuántas ideologías a lo largo de la historia han comenzado y se han extinguido. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos un maestro, hermanos, que nunca va a morir. Tenemos un maestro cuya enseñanza es inagotable. Jamás dejaremos de aprender. Y ¿sabes algo? Tenemos promesa de vida eterna en Él. Aleluya. Entonces este camino del discipulado en Cristo Jesús es eterno, hermanos. Es eterno, no está sujeto a la temporalidad. Pues nuestro Maestro es el Dios eterno y la fuente inagotable de todo. Nuestro llamado es a seguirlo. Nuestro llamado a seguirlo es un llamado eterno, hermanos. Es un llamado eterno, pero el sufrimiento es temporal. El sufrimiento es temporal. El dolor, la tristeza y la muerte no son para siempre. Esto pasará, mis hermanos. Debemos aceptar el sufrimiento delante de Dios. Debemos estar dispuestos, comenzando, hermanos, con los padecimientos físicos. Hay cristianos que a veces le reprochan a Dios por el dolor de piernas. ¿Por qué? O porque alguien murió en una enfermedad, un familiar murió en una enfermedad. Pero ¿sabes por qué? A veces, ¿por qué se tuvo que morir mi abuelo? Es algo triste, sí. Pero cuando preguntamos si el abuelo tenía 90 años, hermano, Dios ya había sido bueno extendiéndole su vida. ¿Y por qué tuvo que morir? Porque el hombre pecó. Y porque la muerte entró a la tierra. Y porque estamos caídos sin Cristo. Pero el llamado del Dios a caminar en su discipulado a través del sufrimiento, tomando nuestra cruz, comenzando con la autonegación, es un llamado de rescate para un bien superior y eterno. Entonces, mis hermanos, este llamado que pudiera parecer de entrada muy deprimente y poco atractivo, es un lazo de esperanza y de gracia de Dios que hoy te está lanzando. Es el salvavidas de Dios. El sufrimiento de esta vida es el salvavidas de Dios. Cristo vino a sufrir, hermano.
Cristo tuvo que padecer, ni Cristo pudo evitar eso, tuvo que padecer y sufrir para pagar el precio de nuestra salvación. En última instancia, esto es un llamado de gracia, es un llamado de esperanza, es un llamado de gozosa salvación y es un llamado para la gloria. Y podremos decir, bueno, hermano, pero ¿qué pasó? No, que la trilogía de la gloria no. Sí, la teología de la gloria no es para la tierra, hermanos, pero claro que disfrutaremos de la gloria del Padre en plenitud cuando Él nos lleve a su casa. Sí disfrutaremos la gloria de Dios, sí veremos el resplandor de su gracia, hermanos, sí veremos realmente cómo es el trono de Dios y cuál es la morada que Él nos ha preparado, que no son casas ni edificios lujosos, sino la morada es la habitación que es Él, en el cual todos nosotros somos y estamos. Él es la morada que el Padre preparó a través del crisol del sufrimiento. Él es la morada, el recinto que el Padre pulió a través de la aflicción en la cruz. Aleluya. El Señor Jesús dijo, sígame. Pero el camino de Cristo no terminó en la cruz. El camino de Cristo no ha terminado ni terminará jamás. El camino de Cristo continúa. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. El llamado del discipulado de Cristo, el llamado a ser discípulos de Cristo es el llamado a estar con Él para siempre. Es a seguir su camino y su camino no termina, hermanos. Y viviremos y reinaremos con Él para siempre. Seremos uno solo con Él, hermanos. Gloria sea su nombre. Y para terminar, quisiera que nos pusiéramos de pie, por favor. Y abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. El libro de nuestra esperanza, no el libro de nuestros terrores, hermano. Es el libro de nuestra esperanza. Cuando se manifieste el Señor. Apocalipsis 21, versículo 4. Dice la palabra del Señor y leámoslo juntos. ¿Cuál es el objetivo del discipulado? Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.